Muy bien, hermanos, vamos a continuar en nuestro servicio de adoración y ahora vamos a usar nuestro catecismo. Bueno, ya está, lo escribí en el boletín, ¿ok? Ahí está la pregunta, Día del Señor 43, en la parte de, junto a un lado del orden del servicio de adoración. Ahí tenemos el Día del Señor 43. Los niños ya saben leer, por favor. Tomen sus boletines, cojan sus boletines y leamos Día del Señor 43, que nos habla acerca del mandamiento número 9. Noveno mandamiento, niños, significa mandamiento número 9, ¿verdad? Bueno, así como en inglés cuentan 1, 2, 3, dicen 1, 2, 3. También hay otra forma de contar, ¿verdad? Que dicen first, second, third. Entonces, en inglés ese sería el... ¿Qué mandamiento sería? 9, ¿verdad? Así, 9 commandments. Y en español también tenemos dos maneras de contar. 1, 2, 3. Y también decimos primero, segundo, tercero. Y por eso este mandamiento es el noveno mandamiento. O mandamiento 9. ¿Sí lo entendiste bien? Bueno, ahí quedó entonces, ¿verdad? Una pequeña clase para los niños para contar. Bueno. Y ahora nos corresponde el Día del Señor 43. ¿Ok? Yo voy a leer la pregunta y juntos leemos la respuesta. Bueno, ¿qué dice el noveno mandamiento para empezar? A ver, ¿quién lo recuerda? No, ¿qué? No darás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Lo recuerdan en inglés? A ver. No. Ajá. Entonces dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Ok? Ese es el noveno mandamiento. Bueno, ahora sí, ¿qué ordena el noveno mandamiento? Que no dé falso testimonio contra nadie. Que no malinterprete las palabras de los demás. Que no sea calumniador o difamador, que no me una en condenar a nadie apresuradamente o sin haberlo escuchado, sino que bajo amenaza de la ira de Dios evite toda mentira y engaño, como las mismas obras del diablo, y que en asuntos de juicio y justicia, como en cualquier otro asunto, hable honestamente y confiese la verdad. También en la medida de mis posibilidades, que defienda y promueva el buen nombre de mi prójimo. Amén. Ahí está el noveno mandamiento. Bueno, ¿qué significa dar falso testimonio contra alguien? Pues el catecismo lo explica diciendo, en primer lugar, que no malinterprete las palabras de los demás, porque nosotros somos muy dados a malinterpretar. Es decir, alguien dijo algo y nosotros lo entendemos de una manera incorrecta. Pero malinterpretar también quiere decir que le podemos quitar o agregar. ¿Cierto o no? Si alguien dice, ay, me duele la panza, por ahí alguien dice, ¿oíste lo que dijo? Se está muriendo y lo tienen que llevar a... ¿Verdad? Nosotros nos gusta agregarle o quitarle. Entonces, niños, antes de hablar de alguien, tenemos que aprender a escuchar bien. Para eso tienen que lavar bien los oídos, ¿verdad? Porque a veces parece que no escuchan a niños. Bueno, pero los adultos no somos diferentes tampoco. Hay que escuchar bien y decir, Señor, ayúdame para que no le quite ni le agregue a lo que he escuchado. Porque entonces cuando hablamos con alguien más, de alguien más, ya estamos difamando a esa persona. Y Dios no quiere que hagamos eso. Que no sea calumniador o difamador. Claro, ya comentamos un poco eso, ¿verdad? Calumniar, difamar, pues significa hablar mal del prójimo, decir mentiras para buscar su mal y no su bien.
Nosotros no queremos eso. Debemos buscar siempre el bien de nuestro prójimo, como dice al final la respuesta del catecismo. Que no me una en condenar a nadie apresuradamente o sin haberlo escuchado. Hoy, en este tiempo en que vivimos en las redes sociales, ¿verdad? Twitter, Facebook y todo lo demás, es un ambiente, una época de condenar apresuradamente. Tristemente, hasta en las redes sociales se llevan los problemas de la iglesia. Es una vergüenza ver cómo en las redes sociales se andan peleando y diciéndote cosas, ¿verdad?, que no son correctas. No seamos así, hermanos, seamos prudentes, sabios, busquemos el bien de nuestro prójimo. Bueno, y entonces, si no debemos dar falso testimonio contra el prójimo, ¿qué debemos hacer? Bueno, el catecismo dice, bajo amenaza de la ira de Dios, claro, porque a Dios no le gusta y Él castiga y disciplina a los mentirosos, a los calumniadores, a los difamadores. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos evitar mentira y engaño, como las mismas obras ¿de quién? Del diablo. Porque el Señor Jesucristo, ¿cómo le llama a Satanás? El padre de mentira. Él le mintió a Eva y Eva creyó la mentira. Entonces, cuando nos ponemos a difamar y a condenar, a malinterpretar, no estamos actuando de acuerdo con nuestro Padre Celestial. Estamos actuando de acuerdo con el diablo, el padre de toda mentira. Y por eso, entre otras cosas, Jesús le dijo a los judíos rebeldes, ustedes son hijos de su padre, el diablo. A nosotros nos gusta hacer de pecados, de algunos pecados, hacerlos muy grandes y resaltarlos sobre otros, ¿cierto? Pero delante de Dios, ¿hay diferencia de pecado, hermanos? No, ¿verdad? Pero nos gusta señalar algún pecado y hacerlo grande, pero la mentira nos encanta, ¿verdad? Y pensamos que eso no es pecado. No, debemos considerarlo como las mismas obras del diablo. Y entonces, ¿qué debo hacer? Si no debo hablar mal, dice el catecismo basado en la palabra, debo hablar honestamente. Debo confesar la verdad. Y también en la medida de mis posibilidades, que defienda y promueva el buen nombre de mi prójimo. Qué hermoso es, qué hermoso sería que en una sociedad vivamos según los principios de la palabra de Dios, no buscando dañar la reputación del prójimo, e incluso cuando es necesario defender y preservar la buena reputación de nuestro prójimo. ¿Quién ha obedecido perfectamente el 9º mandamiento? A ver, levante su mano. ¿Quién lo ha obedecido? A ver, de nosotros. ¿Quién lo ha obedecido perfectamente? Bueno, Abel dice así. Bueno, en ese sentido dice, creo que no. Bueno, Matías, digo, ¿y? Ajá, ¿verdad? Nosotros, no. Pero hubo uno que sí lo obedeció siempre. ¿Quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. El libro de Hechos dice que Él siempre anduvo haciendo el bien. Siempre. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesús, porque es a través de Él que el Padre nos ve como si fuésemos verdaderos cumplidores del 9º mandamiento, de siempre hablar honestamente, confesar la verdad y buscar el bien de nuestro prójimo, pero no en nosotros, sino es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, con esto en mente, vamos a orar para tener la oración congregacional y tengamos en mente eso que hemos aprendido del catecismo, ¿verdad? Que no debemos dar mal testimonio del prójimo. Bueno, me estaba saltando un himno. El fruto del Espíritu. Vamos a cantarlo. 265. Es un himno, hermanos, basado literalmente en la Escritura, en la carta de Pablo a los Gálatas. Porque no dar mal testimonio, hablar bien, confesar siempre la verdad, es un fruto del Espíritu. Entonces, 265.
Cuando lo encuentren, pónganse de pie y cantemos al Señor 2 veces este bello himno. Por favor. Y ahora sí vamos a orar al Señor. Please close your eyes. We're going to pray. We're going to pray the congregational prayer. ¿Ok? Entonces, por favor, oremos. No anden jugando ni platicando. Oremos al Señor. Amado Señor, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro sustentador, nuestro gobernador. Señor, estamos muy agradecidos porque además de habernos rescatado de la condenación del infierno debido a nuestro pecado, también, Señor, nos has perdonado. Nos has dado una nueva persona. Somos nuevas criaturas en Cristo. Además, no nos has dejado vivir según nuestras propias ideas, sino que nos has salvado y dado tu revelación perfecta escrita en las Santas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Ellas son la única regla, la única norma, la única autoridad para lo que debemos creer y hacer, para nuestra doctrina y para la práctica de la doctrina. Y tu palabra, Señor, es perfecta en todas sus partes. Hay una armonía perfecta en toda la palabra. De manera que podemos confiar en que tu dirección por tu Santo Espíritu y por tu palabra es perfecta. Y entonces, cuando nos sujetamos a tu dirección divina, tenemos la garantía, la seguridad de que todo irá bien. Y bien significa de acuerdo con tu santa voluntad. Algo que te agrade, que sea agradable para ti. Ayúdanos pues, oh Señor, para que conformemos nuestras vidas, no de acuerdo con nuestros estados de ánimos, no de acuerdo con nuestras circunstancias, sino de acuerdo con tu palabra, con tu voluntad, de acuerdo con los principios bíblicos que encontramos en las Sagradas Escrituras. Oh Señor, tú eres bueno, de manera que una de las bendiciones más grandes que nos has dado es la sabiduría contenida en tu palabra. No es el dinero, no son las propiedades. Todo ello es bendición cuando, en primer lugar, estamos refugiados, unidos
a nuestro Señor Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tú quieres que seamos sabios. Dices en el libro de Proverbios que envías a la sabiduría por las calles clamando, vengan a mí, vengan a mí. Y la personificación perfecta de tu sabiduría es nuestro Señor Jesucristo. Él salía por las calles, salía por los caminos, iba a las ciudades, iba a los pueblos, iba a las aldeas y clamaba, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Mucha gente lo rechazó. Incluso el apóstol Juan nos dice que vino a sus compatriotas, vino a los suyos, a los de su nación, y ellos no lo recibieron. Mas sin embargo, en tu gracia, muchos te han recibido, no por mérito propio, no por voluntad propia, sino por tu voluntad. Hemos creído y reconocido que Jesucristo es el Mesías y que Él es, como dijeron los samaritanos, el Salvador del mundo. Él es nuestro Salvador. Nuestro catecismo nos enseña que nuestro Padre, que gobierna todas las cosas, es, por amor a su Hijo Jesucristo, nuestro Dios y Padre. No solamente es el Padre en un sentido abstracto o general, sino es nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amado Señor, es con esta confianza que nos acercamos al trono de tu gracia y queremos exaltarte y glorificarte, porque en todo manifiestas el olor de tu conocimiento, como dice la Escritura, de tu salvación, de tu bondad manifestada a nosotros. Incluso en las pruebas que nos envías, tú las usas para madurarnos, para formarnos un carácter probado que pasa la prueba y que nos fortalece. Gracias, Señor, porque también a través de la comunión con nuestros hermanos en Cristo encontramos solaz, es decir, paz, tranquilidad, alegría, fortaleza y consuelo para seguir adelante. Amado Señor, graciosamente damos porque nos consuela saber que no somos los únicos cristianos sobre la faz de la tierra. Tu iglesia es católica, es universal, está propagada, extendida por todo el mundo. Y el Señor Jesucristo nos enseña nuestro catecismo, desde el principio hasta el fin del mundo, reúne, congrega, preserva para sí un pueblo elegido, unido en la verdadera fe. Y eso, Señor, nos llena de consuelo, de saber que somos una iglesia más entre muchas otras, iglesias fieles que te buscan, que te honran, que te glorifican mediante todo lo que hacen y lo que dicen. Ciertamente no somos perfectos, somos muy imperfectos, somos muy débiles y pecadores, pero Señor, en Cristo tenemos nuestra perfección. Cristo es nuestra sabiduría, Cristo es nuestra redención, Cristo es nuestra justificación, Cristo es todo lo que necesitamos. Ayúdanos pues para que en ningún momento vivamos aparte de nuestro Señor Jesucristo, mucho menos contra Él, sino que vivamos siempre cerca de Él. Señor amado, gracias por las iglesias de nuestra denominación. Gracias por pertenecer a un cuerpo de iglesias que te busca con fidelidad y quiere honrarte en toda su vida. Gracias por el amor, las oraciones y el apoyo que necesitamos para seguir continuando. Ayúdanos a no olvidar eso. Ayúdanos a orar por los demás
hermanos, pastores, miembros de las iglesias, por las demás iglesias en todo el país, Señor, que tú las bendigas. Encomendamos en tus manos el rumbo de nuestros países. Oramos por este país, Estados Unidos. Al acercarse las elecciones presidenciales, oramos que tu soberanía, tu poder y tu autoridad se manifiesten en la vida de esta nación. Y quien quiera que tú dispongas, Señor, para ser el siguiente presidente, permite que tu iglesia mantenga sus ojos en el Creador y Gobernador del mundo, nuestro Señor Jesucristo, que nos mantengamos fieles a sus preceptos, a sus mandamientos, y no acomodemos nuestro mensaje a las modas del mundo. Que, Señor, seamos fieles, no seamos de doble ánimo, sino que seamos firmes en nuestro Señor Jesucristo. Padre, bendice a nuestros niños que van a la escuela. Bendícelos al relacionarse con otros niños que no son creyentes. Que ellos puedan dar buen testimonio del Evangelio de Jesucristo. Que no imiten ni aprendan palabras malas que enseñan a nosotros niños, ni las cosas malas que ellos hacen, sino que ellos digan, no voy a hacer esto, porque Dios no lo manda. Que ellos puedan dar buen testimonio de la gracia de Cristo en sus vidas. Oramos, Señor, por el trabajo de nuestros hermanos, miembros de la iglesia. Bendice sus trabajos, bendice sus familias, bendice todo lo que emprenden. Y que ellos, como nos enseña tu palabra en la carta de Santiago, que planeemos diciendo, si Dios lo quiere, si Dios lo permite, haremos esto o aquello. Porque en realidad nuestra vida depende completamente de ti. Amado Señor, oramos para que traigas paz en el mundo. Oímos de guerras y rumores de guerras, y todo esto está escrito en tu palabra, y es resultado de la desobediencia a tus mandamientos, del odio entre naciones, entre etnias, entre pueblos. Oramos, oh Señor, que traigas paz en el Medio Oriente, que traigas paz en Europa, que traigas paz en el mundo, no solo a nivel de guerras, de ejércitos, sino también que traigas paz en las sociedades, que la gente pueda salir sin temor a las calles, que traigas paz en los pueblos, que traigas paz en las familias, que traigas paz en los matrimonios, que traigas paz, la paz de Cristo, la paz que el mundo no puede dar, que reine la paz de Cristo, y que nosotros que tenemos esa paz de Cristo, la enarbolemos, es decir, la alcemos, la elevemos mediante nuestra vida, mediante nuestro ejemplo, manifestando que en un mundo de guerra, en un mundo de odio, en un mundo de violencia, la paz de Cristo es más fuerte, la paz de Cristo nos sostiene, la paz de Cristo nos dirige, la paz de Cristo nos gobierna. Sí, Señor, cuánto necesitamos ser agentes de la paz, de tu paz para el mundo. Amado Señor, oramos que bendigas todas las actividades de tu iglesia. Bendice los servicios de adoración, bendice las enseñanzas de escuela dominical, bendice los días de oración, bendice los estudios bíblicos, bendice todo lo que hagamos, Señor, dentro y fuera de la iglesia. Oramos por los enfermos, que los ayudes, y que en su tiempo de enfermedad y de dolor les des la fortaleza necesaria para sobrellevar las dolencias, como también les des pronta recuperación según tu santa voluntad. Oramos, Señor, por los misioneros y pastores que viven en países donde están iniciando nuevas congregaciones. Oramos que los fortalezcas, que los ayudes, los dirijas, los alegres, les des felicidad, Señor, de hacer tu obra. Señor, ayúdanos para poner nuestra confianza en Cristo. Quitar toda confianza en las criaturas y ponerla toda en el Creador.
adorar al Creador siempre, no a las criaturas. Oramos, Señor, para que nos hagas crecer como iglesia y nos hagas amarte y servirte y nos hagas profesar tu nombre de una manera tal que los de afuera puedan ver, no a nosotros, sino a Cristo reflejado en nosotros. Señor, reconocemos nuestras imperfecciones, reconocemos nuestros pecados, nuestras ofensas, y queremos rogarte, oh Señor, que tú, que eres el Dios santísimo, pero justísimo, también por amor a tu Hijo Jesucristo nos perdones todas nuestras maldades. Que, Señor, nos dolamos de verdad, que sintamos el pesar, el dolor en nuestro corazón de haberte ofendido, pero al mismo tiempo el gozo de saber que en Cristo somos perdonados y limpiados de toda maldad y capacitados para vivir en toda buena obra, las cuales tú has preparado de antemano para que las practiquemos. Sí, Señor, ayúdanos pues, para que nuestra vida en su integridad sea una vida de servicio a ti, a tu reino, a tu iglesia. Encomendamos todo esto en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén, amados hermanos. Gloria a Dios por el tiempo de oración. Vamos a cantar un bello himno, el 302. Sin Cristo no tengo nada. Cantemos: sin Cristo no tengo nada. Número 302. Pónganse de pie los que puedan, por favor, para cantar. Ahí vamos a meditar en esta mañana, un capítulo amplio, ¿verdad? Y vamos a tratar de extraer algunas enseñanzas
enseñanzas importantes de Génesis 38. Recuerden el contexto, hermanos. José, bueno, está en la página 43 de nuestras Biblias. ¿Ok? Recuerden el contexto, hermanos. José a este punto ya ha sido vendido a Egipto, ¿verdad? Bueno, a los ismaelitas, madianitas, a esa caravana de mercaderes que pasaban por el lugar donde los hermanos malos de José lo habían metido en un pozo. Recuerden, primero lo querían matar y luego dijeron no. ¿Quién intervino para que no lo mataran? ¿No recuerdan? ¿Quién de los hermanos? No, bueno, Rubén no quería que lo mataran y dijo, vamos a echarlo a un pozo, y después tenía la intención de sacarlo y devolverlo a su padre. Pero recuerden que él se fue a cuidar las ovejas y alguien dijo, no lo matemos, sino vendámoslo a los ismaelitas, madianitas. ¿Y quién fue? Simeón. ¿Fue Simeón? Simeón que lo propuso. Bueno, vamos a mirarlo aquí en la Biblia y vean lo que dice en el 26. Y lo digo porque está conectado con el texto que vamos a estudiar hoy. Versículo 26 dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas. Ahí está. Entonces vamos a iniciar leyendo el capítulo 38. Siento que anda una mosca por aquí molestando. Nadie la invitó, ¿verdad? Pero se vino. Bueno, leamos. Niños que ya saben leer, abran sus Biblias. Génesis 38. Voy a leer la palabra y ustedes sigan con atención la lectura. Y aconteció en aquel tiempo que Judá descendió de estar con sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre y concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela, y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Entonces Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermana y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Y desagradó a ojos de Jehová lo que hacía, y también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y se quedó en casa de su padre. Y pasaron muchos días, y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Y Judá se consoló y subió a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces ella quitó de sobre sí los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se envolvió bien y se puso a la puerta de Enaim, que está junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Entonces se apartó del camino hacia ella y le dijo, vamos, déjame que me llegue a ti, porque no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás si te llegas a mí? Y él respondió, yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño. Y ella dijo, me has de dar prenda hasta que lo envíes. Entonces él dijo, ¿qué prenda te daré? Y ella respondió, tu anillo y tu cordón y tu bordón que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él.
Y se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que tomara la prenda de manos de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera que había en Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron: ninguna ramera ha estado aquí. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres de aquel lugar, del lugar dijeron: ninguna ramera ha estado aquí. Y Judá dijo: quédeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Y aconteció que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y también he aquí que está embarazada a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Y ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón de quien son estas cosas estoy embarazada. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas el anillo y el cordón y el bordón. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había mellizos en su vientre. Y sucedió cuando daba a luz, que uno sacó la mano, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero sucedió que volviendo él a meter la mano, he aquí su hermano salió, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Y después salió su hermano, que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra santa, inspirada del Señor. Que nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendiga su palabra. Oremos. Señor, gracias por este día, domingo, día del Señor, día de resurrección, en que el Cristo resucitado congrega a su iglesia para escuchar la proclamación del Evangelio. Espíritu Santo, te rogamos que derrames de tu sabiduría sobre nosotros, sobre mí para poder exponer con fidelidad tu palabra, y sobre la congregación para recibirla y ser edificados, ser exhortados, consolados, según sea el caso de cada uno de nosotros. Amado Señor, gracias por el alimento espiritual, por el alimento divino de la palabra, en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, la vida de los patriarcas, ¿verdad?, incluyendo hasta ahora a los 12 hijos de Jacob, pues que formaron las 12 tribus de Israel, no se caracterizaron por una vida de santidad. Todo lo contrario, tenemos eventos que demuestran que en la vida de la familia de Jacob no había obediencia a Dios, no había fidelidad a Dios, no había piedad. Podemos recordar algunos eventos, empezando por la terrible masacre. ¿Lo recuerdan? La terrible masacre que los hijos de Jacob, que eran ¿quién? ¿Lo recuerdan? Pero los que mataron allí eran Simeón y Leví, ¿verdad? Bueno, fueron los cabecillas que, como habían abusado de su hermana Dina, ellos vengaron la violación de Dina, y entonces masacraron a todos los que vivían en Siquem, a los siquemitas. Terrible, terrible, ¿verdad? Destruyeron, mataron a todos los varones, saquearon la ciudad, esclavizaron a las mujeres, a los niños. Terrible. Todo eso sucedía dentro de la comunidad del pacto, imagínense. Y luego, pues pasa lo de José, en que todos los hermanos se confabulan
para deshacerse de José. Recuerden, su intención original era matar a José. José obviamente no tuvo toda la prudencia y la cautela para dar a conocer lo que Dios le había revelado, porque eso era lo que estaba sucediendo. En realidad Dios le estaba revelando algo a José, pero eso no justificaba que todos sus hermanos se unieran con tanto odio para matar a su hermano. O sea que si Dios no hubiese intervenido dentro de la familia, hubieran cometido asesinato, como leemos al principio de Génesis que hizo ¿quién? Caín, que mató a su hermano Abel. Es triste, ¿no? Que entre hermanos se maten, se odien, se peleen. Pero bueno, ha sucedido y sucede. Y ahora llegamos a Génesis 38, un capítulo que parece una interrupción en la continuidad de la narración hasta ahora. Un capítulo parece que no tiene ninguna conexión, pero cuando lo miramos más de cerca, vemos que hay puntos de continuidad, como también hay lecciones que resaltan cómo Dios estaba actuando en la vida de Judá en este caso, pero también en la vida de José. Y bueno, hay muchas cosas que podemos decir de este capítulo, pero tenemos que ser selectivos. Lo primero que resalta a la vista es lo que dice un dicho en español: dime con quién andas y te diré quién eres. Hay otro dicho que dice así. Niños, pongan atención a esto. El que con lobos anda, a aullar se enseña. ¿Verdad que así dice el dicho? Quiere decir que depende de con quién convivas, con quién pasas tu tiempo, quiénes son tus amigos, tu vida será de una manera. Y ya había sucedido eso con Dina, si ustedes lo recuerdan. De hecho, esa fue la razón que detonó la violación de Dina. ¿Lo recuerdan? Vivían cerca de Siquem, en Hebrón, y ella dice que salió a visitar a las hijas de los siquemitas, a las muchachas, a las jóvenes, que no eran parte del pueblo del pacto. Y entonces la vio Siquem, ¿verdad? El hijo mayor del rey de Siquem, y entonces la tomó y la violó. ¿Y ahora qué sucede con Judá? Después de la terrible maldad que hacen de vender a su hermano José a los ismaelitas, ¿ahora qué hace Judá? Dice que Judá se apartó de sus hermanos. Se apartó y tenía un amigo. Ahora en Facebook tenemos muchos amigos, ¿verdad? Sí, Santiago. Bueno, muchos de esos en realidad no son nuestros amigos. Nada más que Facebook nos engaña, nos dejamos engañar, ¿cierto? Son conocidos, son contactos, ¿no? Y algunos de ellos, ¿por qué no? Sí son amigos. Tal vez si no amigos en el sentido estricto de la palabra, pero nos apreciamos por nuestra fe que nos une, la fe común. Pero pues no tenemos una relación estrecha con alguien que vive en Argentina, pero es nuestro amigo, ¿verdad? No hay una relación muy estrecha. Pero el Judá se aparta de sus hermanos y se va a una ciudad que se llama Adulam. Y en Adulam conoció a un adulamita que se llamaba Hira, con H, ¿verdad? Hira. Lo terrible de esto es que dice allá en la escritura que este Judá consideraba a Hira como su amigo, ¿ok? Como alguien cercano a él. Y entonces, al parecer,
por medio de Hira, Judá conoce a una mujer cananea, de la cual no se da su nombre. Obviamente que Judá ya había hecho algo malo. Se había apartado de la comunidad del pacto, del pueblo elegido, y se había ido a los cananeos. Se había ido a vivir, se apartó y se fue para allá. ¿Y qué sucede cuando nos apartamos de la comunidad del pacto? ¿Qué sucede cuando nos apartamos de los hermanos? Pues nuestra fe empieza a debilitarse. Nuestra fe empieza a apagarse. Y no solamente eso, sino que empezamos a aprender las malas costumbres de los que no son cristianos. Y entonces eso nos lleva a caer en una vida de pecado, de alejamiento de Dios, de sus mandamientos, de sus principios, y las consecuencias llegan a ser a veces terribles. La cuestión es que Judá se casa con la hija de Súa. Se casa y obviamente sin la aprobación de su padre, ¿verdad? Recuerden que cuando Dios llamó a Abraham y lo llevó a Canaán, le dijo que su hijo Isaac no se casaría con las mujeres cananeas. Y luego que Isaac tiene a Jacob, le dijo, tampoco, te vas a ir a Padán Aram, donde está tu tío Labán, y de ahí vas a tomar una mujer. Y vemos que Judá, al igual que Esaú, ¿lo recuerdan? Esaú también se casó con mujeres cananeas, hititas. Y ahora Judá se casa con una cananea, sin el consentimiento de su padre. O sea que vemos que Judá no tenía el menor interés de preservar la línea del pacto, de preservar a su familia en la línea del pacto, en los mandamientos de Dios, de decir, quiero que mi familia viva en el temor de Dios. Y es que la fe, hermanos, no solamente es personal, la fe es comunitaria, familiar, pero la fe también es generacional, ¿verdad? Es decir, no creo para mí mismo solamente, sino quiero que también mis hijos crean, y que mis nietos crean, y mis bisnietos crean. No hay mejor herencia que dejar a nuestros hijos y a nuestras generaciones que el Evangelio. Eso es lo más precioso. ¿En qué escuela van tus hijos? ¿En qué universidad? Oh, esta universidad es mejor. Oh, esta es de más reputación. No es que sea malo escoger una universidad, pero la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es el Evangelio. Es la palabra de Dios. Porque eso los librará, primero, del infierno mismo, y segundo, de muchas cosas malas que después van a lamentarse. Entonces, vemos que Judá no es fiel al pacto de Dios. Si de Judá hubiera dependido nuestra salvación, ¿dónde estaríamos? En el infierno, condenados para siempre. De modo que entonces, cuando en el resto de la Escritura se habla de Judá, no debemos poner nuestros ojos en Judá. Judá era un adúltero. Judá era un infiel al pacto. Judá era injusto. Judá vivía una vida de disolución y de inmoralidad sexual. Y adivinen qué, ¿de dónde los judíos toman su nombre? Pues precisamente de Judá, los judíos. Y recuerdan que en los diálogos que Jesús tenía con los judíos, ellos decían, no somos hijos de fornicación. Pero vamos a ver después que no estaban tan en lo cierto.
Porque ya vemos aquí cómo Judá se va a las cananeas. Es una forma de decir, se va a una comunidad no cristiana, que no ama a Dios, que no le interesa lo que Dios dice. Se va fuera de la comunidad del pacto, se va con mujeres paganas, mundanas, con las que los hijos de Dios no deben casarse. Dice el apóstol Pablo en Corintios, no se unan en yugo desigual. El yugo es el yugo que andan los bueyes, ¿verdad? Los que han crecido allá en el rancho. Para arar la tierra se le pone un yugo de madera o de fierro, ¿verdad? O de plástico, para que el buey no se vaya chueco, ¿verdad? Sino el surco salga recto. Y entonces, pues a veces ¿cómo se dice en español? Se ayuntaba. Se le ponía yugo a dos animales juntos, ¿verdad? Entonces el yugo tenía que estar bien equilibrado, pues para que los animales no anduvieran chuecos, ¿verdad? Anduvieran rectos. Y esa es la idea. Cuando uno se casa con una mujer que no comparte tus principios, o la mujer se casa con un hombre que no comparte sus principios, su amor a Dios, su amor al Evangelio, tarde o temprano van a tener problemas. Y Judá está haciendo exactamente eso, casándose con una mujer fuera de la comunidad del pacto. En fin, Judá se va de la comunidad del pacto. Quiere empezar su familia fuera de la comunidad del pacto. Pero Dios no lo ha dejado. Y ahí se manifiesta la gracia de Dios, en verdad. Porque Judá no lo merecía. Pero lo disciplinó porque de la hija de Súa tuvo tres hijos. Onán y Sela. Repitan, niños. Onán y Sela. Onán y Sela. ¿Ok? Y entonces dice que Judá buscó una esposa para su hijo primogénito, para él. Niños, en ese tiempo los padres decían, ¿tú te vas a casar con ella o con él? Así estuviera chimuelo o tuviera los pelos parados. ¿Ok? Los padres decían, con ese te vas a casar. Y los hijos obedecían. ¿Ok? Bueno, Judá no obedeció, ¿verdad? Porque él se fue, pero sí lo aplicó a quién? A su hijo, ¿verdad? A sus hijos. Y entonces, Tamar era una mujer interesante, por lo que vamos a ver. Tamar, al parecer, era una mujer alta y hermosa. Porque la palabra Tamar significa palmera o datilera. Y en el mundo antiguo, como hasta la fecha en los países orientales, la datilera o las palmas son árboles muy preciados. De ahí sacan aceites, de ahí sacan la fruta para comer, utilizan las palmas para hacer sus tiendas, utilizan todo de la palma. De hecho, adelante en la historia del pueblo de Israel, la hija de... ¿Cómo se llamaba el hijo de David? Absalón. La hija de Absalón era hermosa. ¿Y cómo se llamaba? Tamar. Así se llamaba también, Tamar. Y entonces Judá, al parecer, se deja guiar por sus ojos, ¿verdad? Y dice, ella la quiero para mi hijo. Y se casan. Y nos dice que él, su hijo primogénito, la Biblia no especifica, era malo, muy malo. De hecho, dice que era malo ante los ojos de Jehová. Lo dice en el versículo 10. Y desagradó a ojos de Jehová lo que hacía. Perdón, eso es de Onán. En el 7 dice, y era el primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Es una expresión para decir que era terriblemente mal al grado que Dios mismo lo mató. Esa expresión es una expresión de juicio de Dios, como va a pasar también con Onán, su hermano. Y entonces nos está mostrando Dios a través de Moisés, el autor inspirado, que Dios está aplicando juicio a la vida de Judá en su familia. Y no un juicio injusto, sino justo por la maldad que estaban cometiendo.
cosas malas. Vienen más cosas malas. Vivir lejos de Dios puede acarrear la disciplina de Dios, el castigo de Dios o el juicio de Dios. ¿Recuerdan que Dios castigó a los hombres de Sodoma y Gomorra? Los destruyó. ¿Recuerdan que Dios en Génesis 6 dice que la tierra estaba llena de violencia y con el diluvio cayó juicio sobre la humanidad? Dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Judá casando a sus hijos con cananeas, él casándose con cananeas, es decir, una forma de hablar que se refiere a no casarse con mujeres o con hombres que sean de nuestra fe, que compartan nuestros mismos valores, que amemos a Dios, que amemos al prójimo, como aprendimos del catecismo de Heidelberg, no andar de chismosos, difamando, porque saben, hermanos, hay familias difamadoras que destruyen la reputación de sus prójimos. No queremos eso. La cuestión es que Dios castiga a Judá matando a 2 de sus hijos. Y entonces Judá llega a la conclusión, al parecer, de que Tamar estaba maldita. Porque le dice, quédate viuda y vete a casa de tu papá. Y cuando crezca mi hijo Sela, te vas a casar con él. Porque ellos practicaban en ese tiempo la ley del levirato. Es decir, significaba que cuando el hermano mayor se casaba y moría sin dejar descendencia, su hermano menor tenía que casarse con la misma mujer, pero la descendencia que iban a tener iba a ser del muerto. Se iba a preservar el nombre del muerto y las propiedades del muerto, no del hermano que se casaba con la viuda. Y él que dijo, no, yo no quiero eso. Y dice que vertía en tierra. Es una forma de decir, cuando tenían relaciones sexuales, él no quería que Tamar se embarazara. Nada más y nada menos, si se dan cuenta, estaba en peligro la línea del pacto. Eso estaba en peligro. Si hubiera sido por Judá, se hubiera extinguido su tribu. Y entonces, no hubiera nacido de allí quién. Primeramente el rey David, y de allí el Señor Jesucristo. Pero Dios continúa su plan, incluso a pesar de nuestros planes perversos. Resalta la gracia de Dios, ¿verdad? Que Dios se humilla tanto de hacer que su hijo nazca de un hombre y de una tribu perversa. Se humilló tanto. Bueno, Judá nos representa bien a nosotros, ¿cierto? Buscamos nuestros propios intereses, nuestros propios deseos. Pero a pesar de ello, hermanos, Dios es bueno. Nos guarda en el deseo. Si fuera por nosotros, ya estuviéramos caídos, ¿verdad?, en la condenación. Bueno, otra vez no podemos sacar todo ese texto porque tenemos que pasar mucho tiempo y miren que llevará eso. Bueno, ¿qué sucede? Dios castiga a Judá y entonces, como entre líneas, Moisés, el escritor, el Espíritu Santo nos está diciendo que había un gran contraste entre los hermanos de José y José mismo. Porque más adelante, José va a ser tentado para cometer fornicación, adulterio. ¿Cayó José en la tentación? No. Dios lo sostuvo. No cayó. En cambio, Judá cayó. Redondito. No solamente casándose con una cananea, sino después de ser injusto con Tamar, crece Sela, no le da a su hijo como esposo. Tamar se somete y se queda años en casa de su padre y vistiendo ropas de viudez que la identificaban como una mujer viuda. Algunos piensan que Tamar, a pesar de la corrupción de Judá, Judá le había comunicado lo que él era, quién era su Dios, y que ellos estaban esperando una promesa de que iba a nacer el hijo de la promesa, que iba a nacer el Salvador del mundo un día. Y tal vez Tamar, no lo sabemos que la Biblia no lo dice, pero vemos
la resistencia de Tamar, la constancia de Tamar, el esfuerzo de Tamar, de que dice, bueno, legalmente estoy casada y unida a la familia ¿de quién? De Judá. Y ella se queda como viuda, y cuando ve que crece Sela y no lo entregan a él como su esposo, Tamar diseña un plan en su desesperación. Lo que hace Tamar es pecado. Pero tenemos que juzgar a Tamar no a Tamar, estoy pensando ya en la comida, ¿no? A Tamar, ¿verdad? Tenemos que juzgarla de acuerdo con las leyes de ese tiempo. Que ella bajo la ley estaba buscando tener un hijo para preservar la línea ¿de quién? De Judá, que él mismo no tenía interés. Y en un sentido vemos que Tamar resulta ser la heroína. A pesar de este enredo pecaminoso que hay. Y bueno, diseña un plan muy riesgoso, porque incluso iba de por medio su propia vida. Vemos la injusticia con la mujer en ese tiempo, ¿cierto? Cuando Judá descubre que Tamar ha cometido fornicación, adulterio, dice, sáquenla y quémenla. ¿Era una ley justa para las mujeres? No, de ninguna manera. La Biblia no está aprobando esa regla, la está mencionando como existente, y era algo terrible. Algunos dicen que tal vez no iba a ser quemada viva, sino era una forma como de sellarla en la mejilla o en la frente, y ya de identificarla como una mujer adúltera. No lo sabemos. Pero la humanidad ha sido tan cruel y es tan cruel que todavía en muchas culturas a las mujeres se les quema vivas, a las mujeres se les maltrata, a hombres también. La cuestión es que ella dice, bueno, me voy a disfrazar de ramera, de prostituta. Y es que la Biblia habla de que era ramera o prostituta, pero también dice que era prostituta sagrada, cúltica. Porque en ese tiempo y en esas naciones se practicaba la idolatría sagrada o cúltica, en que había prostitutas sagradas que en los templos practicaban prostitución, porque cuando llegaba la época de la cosecha, pensaban que teniendo relaciones sexuales con esas prostitutas sagradas, iban a prácticamente forzar a sus dioses para que bendijera la tierra y hubiera mucha cosecha, mucha fertilidad. Entonces, Tamar se disfraza de prostituta y Judá se acuesta con ella. ¡Qué fácil! Eso demuestra cómo era la reputación de ¿quién? De Judá. Que podía caer así en el adulterio, en la fornicación y en la prostitución misma. Triste, ¿cierto o no? Bueno, de ahí nació, de ese matrimonio, de esa relación sexual ilícita, nacieron dos hijos que lucharon en el vientre, y también se parece mucho a la historia de ¿quién? De Jacob y Esaú en el vientre, ¿verdad? Lucharon en el vientre. Y entonces de Fares empezó la línea de donde vendría el Mesías. Hermanos, es tan impresionante esto. Judá juzga como digna de muerte a Tamar. ¿Y quién era el digno de muerte? Judá. ¿Se acuerdan de David cuando comete adulterio? Y va el profeta Natán y le da una parábola y le dice así, y él se enoja y él dice, digno de muerte. Y Natán le dice, tú eres ese hombre que merece morir. Así también, quien merecía no solo la muerte, sino el infierno, era Judá. Y bueno, él dice, más justa es Tamar que yo. Más justa. Impresionante, ¿verdad? Más justa es Tamar. Ahí, este capítulo no habla casi de Dios, pero no menciona el nombre de Dios. Muy poco tal vez. Parece una historia secular, perversa. Y uno dice, ¿cómo es posible que eso esté en la Biblia? Bueno, entre otras cosas está para mostrar que no es por nuestra moralidad perfecta, nuestra dignidad y nuestro valor que Dios nos ha escogido. Es por su gracia, por su amor y por su misericordia. Y aún a pesar de que vamos en contra del plan de Dios,
Dios nos dice, por pura gracia te meto otra vez al carril de la gracia, para salvarte. Y hermanos, de Tamar se dicen grandes cosas. Ustedes leen en Ruth, se menciona a Fares, su hijo, en la línea del Mesías. Y si leen las genealogías de Mateo y de Lucas, se nos dice, se menciona el nombre de Tamar, una cananea. Dios la usó, así es. Dios puede usarte a ti y a mí, a pesar de nuestra bajeza, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra maldad, nos puede restaurar, nos puede salvar. A eso vino Jesús, hermanos, a rescatar a prostitutas, a rescatar a prostitutos como Judá, perverso, malo, adúltero, mentiroso, que no le importaba preservar la línea del pacto. A él, a ellos, a personas como ellos y como nosotros, vino Jesús para salvarnos. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por ti. Nos quedamos cortos de la profundidad y de la riqueza que encontramos en tu palabra, pero lo que podemos extraer es de mucha bendición para nosotros. Bendice a tu iglesia, oh Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermano José, vas a recoger las ofrendas, por favor, porque el tiempo se va. Ya va a empezar la escuela dominical. Prepárense para depositar sus ofrendas y cantemos Cristo es mi dulce Salvador, 386. 386. Vamos a cantar mientras el hermano pasa el plato de las ofrendas, por favor. 386. Cristo es mi dulce Salvador. Adelante. Cantemos 652 al que está sentado.